y ya dimos la parte de tareas finales. A ver, comenten un poquito dónde se les complicó, si surgen dudas. Lo importante es tener claro todo el proceso. Hola Edgardo, buenas tardes, recién te veo, por eso no te saludé antes. ¿Cómo estás? Hola Rosana, Em, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Em, tener en claro el proceso y en dónde estamos ubicados dentro del proceso de la auditoría. Vimos toda la parte de planificación, en donde terminamos con el diseño de un programa de trabajo para cada ciclo. Luego, en la etapa de ejecución, aplicamos los procedimientos, se aplicaron, se obtuvieron evidencias, esas evidencias planificadas se revisan dentro de las tareas finales, en donde algunos autores llaman la acumulación de las evidencias, es decir, se revisan las evidencias obtenidas, que todas las evidencias planificadas se hayan podido obtener, si se pudieron aplicar todos los procedimientos, y esas evidencias me van a permitir formarnos una opinión que vamos a emitir en el informe del auditor. ¿Sí? Bien. Lo que dimos, lo último que se dio hoy, la parte práctica, fueron las tareas finales. Hay una serie de tareas que hacemos los auditores hasta que nos formamos la opinión, que sería ya y la emisión del informe, y allí termina el proceso de la etapa de conclusión de la auditoría. No porque las dejemos para hacer como últimas tareas son menos importantes, porque cada etapa y las tareas que hacemos son importantes dentro del proceso. Hoy lo que vamos a ver es informe del auditor, ¿ya? Es decir, hicimos las tareas finales, revisamos las evidencias, la exposición de la información contenida en los estados contables. Si hubo algún problema, ya lo identificamos y no obtuvimos evidencias. Ya revisamos los ajustes en el caso que los hubiera, si están correctamente registrados, todas las tareas finales, y ahora ya con la documentación del encargo estamos formándonos una opinión para emitirla en el informe. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a ver en la unidad 13. Entonces ahora sí voy a compartir para que puedan ustedes ver el material, así que me dicen si lo están viendo. ¿Sí? ¿Ven? Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro. Gracias. Bien, dentro de la unidad de informes, vamos a ver todos los conceptos relacionados en sí, qué es el informe del auditor, los distintos tipos de opinión, opinión sobre la razonabilidad de la información contenida en los estados contables, objeto de la auditoría. También podemos emitir una opinión sobre el cumplimiento de determinadas cláusulas de esa información que auditamos, pero sobre la que no vamos a opinar sobre la razonabilidad, sino sobre el cumplimiento. Y después vamos a describir para poder las características de cada párrafo del informe para ver cuándo vamos a poder utilizarlo o no, qué requisitos se deben presentar y otras situaciones particulares que se dan relacionados con el tipo de auditoría y el informe a emitir. Bueno, ahí me detengo un poquito con la bibliografía y ustedes tienen los distintos informes con modelos de auditoría, de informes de auditoría, informes en donde también ustedes pueden consultar para ver qué tipo de informe
se puede redactar, depende de la situación en que se encuentre, eso ya lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. ¿Qué objetivos tiene dar esta unidad? Primero, identificar cada apartado o sección dentro de un informe y la importancia que tiene el contenido de cada apartado. Redactar adecuadamente el informe, la importancia que tiene una buena y adecuada redacción. ¿Por qué? Porque se encuentra directamente relacionado con la responsabilidad que asume el contador con la emisión del informe y la firma incluida en el informe. Identificar el tipo de opinión a emitir y cuáles son las situaciones que se nos pueden presentar luego de haber realizado todo nuestro trabajo, qué situaciones afectan a la opinión y qué situaciones pueden ser tan importantes que queremos resaltarlas, enfatizar esa situación sin que afecte la opinión. Todo eso vamos a ver. Pero antes vamos a dar un marco normativo. La Resolución Técnica 37, el nuevo texto que fue modificado por la RT 53, que incluye todos los encargos profesionales que se relacionan con la auditoría, se utiliza la RT 37 para cuando auditamos a empresas que no preparen sus estados con las NIF. Entonces allí vamos a realizar nuestro trabajo y vamos a opinar conforme las normas contables profesionales, pero utilizando la RT 37, que allí incluye las normas de auditoría, revisión, otros encargos de aseguramiento, certificación, servicios relacionados e informes de cumplimiento. Todo lo relacionado con estos otros encargos profesionales, revisión, otros encargos de aseguramiento, certificación, servicios relacionados e informes, es la unidad 14. Y parte de estos temas los vamos a profundizar en el encuentro que vamos a tener el miércoles 5 de noviembre, que vamos a hacer en forma conjunta una intercátedra con la profesora del Seminario de Contabilidad Social y Ambiental, con la contadora Verena Jiménez Ortiz. Entonces, para las auditorías que hacemos a empresas que no preparan sus estados con NIF, aplicamos RT 37. Y cuando auditamos a empresas que confeccionan sus estados contables, es decir, sus estados financieros con NIF, allí realizamos nuestra auditoría externa de estados contables o cualquier otro servicio o encargo profesional utilizando la RT 32 a la 35, que ahora hace muy poquito también se volvieron a modificar. Lo que nosotros tenemos que saber y lo que nosotros vimos y estamos viendo a lo largo de la materia del cuatrimestre, nosotros estamos viendo todo de acuerdo a la RT 37, que si bien no es tan detallada como la RT 32 a la 35, los conceptos fundamentales básicos para realizar los encargos profesionales son muy similares, el contenido del RT 37, porque en realidad en todos estos años se fue adecuando cada texto y se adecuó la RT 37 para que sea similar a la RT 32, 33, 34 y 35. No hay diferencias muy importantes. Y en donde las hay, se las vamos a decir nosotras. Respecto a informes, ahora ya un poquito más adelante les voy a decir, hay un aspecto que no se contempló en la RT 37, pero el resto, la estructura está tomada de la normativa internacional, de la RT 32, para el de revisión, la RT 33,
y también para los otros servicios. Bien, avanzamos. Entonces, para que ustedes sepan, a partir del año 2022 ya se aplica el nuevo texto, es decir, ejercicios iniciados el 1 de enero del 2022, motivo por el cual está en plena vigencia el nuevo texto del RT 37 modificado por la 53. Nosotros tenemos que saber que hay dos marcos de presentación de los estados contables. Puede haber un marco de presentación razonable y un marco de presentación de cumplimiento. Un marco razonable de presentación de la información es aquel en que puede ser necesario agregar información y puede no cumplirse alguno de los requerimientos incluidos en esa normativa. Por ejemplo, las NIF, las normas internacionales de información financiera, son un marco de presentación razonable. ¿Por qué? Porque contiene gran número de normas, pero se aplican cuando se da la situación en la empresa. Lo mismo en nuestras normas contables profesionales. A ver, para dar un ejemplo, si hay una empresa es controlante de otra empresa y forma parte de un grupo económico, aplica la normativa relacionada con consolidación, que está incluida dentro de las normas contables profesionales. Pero si es una empresa que no forma parte de un grupo económico y es una empresa que no es controlante y no consolida su información con ninguna otra, no aplica la parte de la normativa que hable de consolidación. Es decir, hay cierta flexibilidad, aspecto que no hay en un marco de cumplimiento. El marco de cumplimiento, como lo dice la definición, es un marco de información contable que requiere el cumplimiento de todos los requerimientos y no contempla la posibilidad de agregar información o quitar información. Entonces, si nosotros lo que vamos a emitir una opinión o vamos a auditar una información, por ejemplo, información que se hizo para una licitación, en donde el pliego de licitación hay determinada información que debe cumplimentarse, no se puede agregar, no se deben agregar ni quitar. Entonces nosotros vamos a opinar sobre esa información, pero con una opinión de cumplimiento, no sobre la razonabilidad. Solo vamos a opinar si se ha cumplido o no con determinada normativa. Y acá ustedes pueden ver la opinión en el informe del auditor en un marco de presentación razonable es, en mi opinión, los estados contables presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial de la empresa a una determinada fecha, sus resultados, de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes. En cambio, una opinión sobre una información preparada con un marco de cumplimiento sería redactada así. En mi opinión, los estados contables de la empresa tal han sido preparados en todos sus aspectos significativos de conformidad con las disposiciones sobre información financiera, en el caso que sea por las cláusulas de un contrato, sobre información financiera del apartado número del contrato o sobre la información requerida por el pliego de licitación con las particularidades de esa licitación. Bien, por favor, cualquier pregunta, cualquier consulta, me dicen porque directamente hablen porque yo no los veo ni accedo al chat en este momento, entonces no estoy viendo si hay consultas. Cualquier cosita me preguntan directamente, ¿eh? No tengo problema en que ustedes me interrumpan. Bien,
¿Hasta acá vamos bien? Bueno, también hay marcos de información contable, es decir, que se prepara información con fines específicos y también con fines generales. Los estados contables que nosotros sabemos cómo confeccionarlos, es todo lo que nosotros estamos viendo de la auditoría externa sobre los estados contables, lo estamos viendo que son estados contables confeccionados con fines generales para todo tipo de usuarios, para los usuarios tipo, porque satisface las necesidades de todo tipo de usuarios. Pero hay alguna información que se prepara, pero por ejemplo con criterios fiscales, cuando acompañan a declaraciones juradas de impuestos, es decir, es con un fin específico en donde está orientado a brindar información para determinado organismo, por ejemplo, para el ARCA, para la EXAFIP o para algún otro organismo que entonces está realizado con criterios diferentes a las normas contables profesionales. Entonces se llama marco de información contable con fines específicos y con fines generales. Esto lo debemos saber porque en la propia norma pide que nosotros primero tenemos que saber para saber qué tipo de opinión vamos a emitir y cómo está confeccionada la información que vamos a auditar. La normativa pone en cabeza del profesional, del auditor, identificar primero los marcos de presentación, cómo fue hecha esa información, qué marco se utilizó y con qué fines. ¿Sí? Bueno, habiendo realizado esta primera introducción, podríamos decir, ahora sí vamos directamente de lleno al informe del auditor, que es la expresión escrita en la que el auditor expone la conclusión a la que llegó sobre la tarea que realizó. ¿Cuál es la importancia del informe del auditor? El informe del auditor ayuda a los usuarios a evaluar la credibilidad de la información contenida en los estados contables. El informe del auditor responsabiliza al auditor. Es más, cuando se presentan los estados contables a un organismo o una entidad financiera, lo primero que hacen es mirar el informe del auditor. ¿Por qué? Para ver qué tipo de opinión, si se presentó algún tipo de situación que impactó en la opinión o no, si toda la información se está presentada en forma razonable o no. Entonces, es muy importante que hagamos bien nuestro trabajo para que la credibilidad del auditor siempre esté presente, ¿sí? Bien. Ahora sí, directamente vamos a ver, después continuaremos explicando otras cosas, pero directamente vamos a la estructura del informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Esta es la estructura que está vigente con el nuevo texto de la RT 37. Ojo si ustedes miran material anterior al año 2022 o del año 2022, porque la estructura del informe era distinta. Ahora hay párrafos nuevos. El orden cambió. Antes la opinión estaba último y ahora es lo primero que aparece en el informe. Entonces, fíjense, esto lo volvemos a ver un poquito en unos minutos, pero como para ya tener una representación de cómo queda presentado un informe de auditoría emitido por el auditor independiente. Desde el título es importante, porque el título ya dice, fíjense, informe de auditoría emitido por el auditor independiente. Ya está diciendo qué es. Va al destinatario y luego
fíjense que tenemos como dos subtítulos subrayados. Acá se los estoy mostrando. Uno dice informe sobre los estados contables, subrayado, y hay una serie de títulos que van a ser los párrafos, y luego informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. En realidad, el informe del auditor independiente propiamente dicho es esta parte. Los párrafos de la opinión, fundamentos de la opinión, empresa en funcionamiento, párrafo de énfasis, el párrafo de otra información, párrafo sobre otras cuestiones, las responsabilidades de la dirección y las responsabilidades del auditor. Luego, el auditor tiene algunas exigencias que surgen de normativa de algunos organismos profesionales, de algunos organismos de control, perdón. Por ejemplo, ATP, por ejemplo, la Administración Nacional de Seguridad Social, el ANSES, que pide que nosotros, como tomamos contacto con la información del ente auditado, entonces nos pide que nosotros informemos cuál es la deuda previsional que tiene la empresa y qué parte es exigible y qué parte es no exigible. Entonces, vamos a ver uno a uno los distintos párrafos y cuáles son las características. Para comenzar, es importante que sepamos que tenemos dos párrafos que están ubicados siempre primeros. El párrafo de la opinión y el párrafo de fundamentos de la opinión, que siempre van a estar. La opinión como primer párrafo y fundamentos de la opinión como segundo párrafo. Entonces, el usuario lo primero que hace ya es leer la opinión del auditor. Esa opinión puede ser una opinión no modificada o una opinión limpia, que ya vamos a ver cómo es, o una opinión modificada, que se llama una opinión favorable con salvedades, con algún aspecto ahí que no puede ser totalmente favorable, limpia, porque hay algún aspecto, alguna situación que impacta la opinión y que hay algún problemita ahí. Ya vamos a ver cuáles. En el párrafo segundo, fundamentos de la opinión, se fundamenta el porqué de la opinión, si es modificada o no modificada. Si la opinión es modificada, es decir, con salvedades, se pone fundamentos de la opinión modificada. Y los párrafos que a continuación se presentan, el párrafo de incertidumbre por empresa en funcionamiento, el párrafo de énfasis, el párrafo sobre otra información y el de otras cuestiones puede estar como no puede estar. Si hay alguna situación que merece que esos párrafos estén en el informe, entonces como auditores lo incluimos. Por eso dice si correspondiera. Si correspondiera el párrafo de énfasis, irá. Y si no, no va. Y no lo incluimos. Y después tenemos dos párrafos. El de las responsabilidades de la dirección y el de responsabilidades del auditor. Son dos párrafos que siempre van a ir. El de responsabilidades de la dirección incluye unos renglones en donde dice que el auditor debe evaluar la valoración que hizo la entidad, los directivos, sobre
el peligro o no de continuidad como empresa en funcionamiento o empresa en marcha. Fíjense que ahí dice, incluye también detalle de la responsabilidad de la dirección sobre la evaluación de la capacidad de la entidad para continuar como una empresa en funcionamiento para la preparación de los estados financieros. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es el motivo que lo dimos en clase presencial? Hablamos de este tema. ¿Cuál es el motivo por el cual el auditor en el informe va a tener que incluir algo relacionado con la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento? ¿Qué habíamos dicho sobre esto? A ver quién recuerda de los que están hoy. Puede ser porque cambiarían los criterios de evaluación, por ejemplo, de los... Muy bien, Natale. Por ahí habíamos dicho que es importante que como auditores evaluemos la valoración o la evaluación que hicieron los directivos de ese ente auditado, cuya información vamos a auditar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a opinar de acuerdo, si la información es razonable o no, pero de acuerdo con las normas contables profesionales. Y las normas contables profesionales nacionales en nuestro país se basan ¿en qué? ¿En qué criterio? ¿El de empresa En En marcha. funcionamiento, en de marcha. la empresa en funcionamiento o empresa en marcha? Porque o si no, nosotros vamos a opinar de acuerdo con los criterios de las normas contables profesionales, cuando si la empresa está en disolución, por ejemplo, van a ser otros los criterios con los cuales va a confeccionar la información. Entonces, lo debemos dejar allí puesto en el informe, ya vamos a ver cómo. Y después, otro párrafo de las responsabilidades del auditor que incluye la explicación más detallada del proceso de auditoría y la descripción también de cuál es la responsabilidad del auditor sobre la evaluación que hizo la empresa, sobre la empresa en marcha o empresa en funcionamiento. Entonces, fíjense la importancia que les está dando. Todo esto cobró importancia más aún de la que se le daba y por eso, a partir de allí, se le dio un apartado, como lo están ahí, un apartado que si hay algún problema, algún indicio que peligra la continuidad del ente, hay que incluirlo en el informe después de la pandemia. Cuando los cierres del año 30, los cierres sobre todo de diciembre 2020, hubo empresas que durante el año, las que no brindaban servicios esenciales, no estaban considerados servicios esenciales, quizás estuvieron gran parte del año no pudiendo trabajar a puertas cerradas. Entonces allí es un ejemplo de qué importante fue en ese momento la evaluación de los directivos del ente sobre la posibilidad de poder continuar o no. Y algo que no lo dije todavía. A ver, hay que evaluar la continuidad del ente en un futuro previsible de cuánto tiempo. ¿Qué dice la normativa? Dentro de los próximos, a ver, 12 meses. muy bien, Irina, de los próximos 12 meses, mínimo de los próximos 12 meses, va a poder continuar con sus actividades. Bien, fíjense que acá dice ver informe 22, esta es una de las comisiones que elabora las normas de contabilidad y auditoría de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. Todos los años, esta comisión revisa los modelos de informe de auditoría. El último es revisado en diciembre del 2024.
revisado a diciembre del 2024. Entonces, este es el que debemos tomar y el que ustedes tienen en el aula virtual. Ya está actualizado. ¿Por qué? Porque hubieron cambios especialmente en el párrafo de informe sobre otros requerimientos legales sobre el encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. ¿Mm? Entonces, eh, em, un minutito, un minutito. Ahí estoy con ustedes. Exacto. Bien. A ver, a ver, a ver. ¿Están viendo ustedes el material? ¿Sí? Sí, Ah, Sí, perfecto. profe. Bien. Entonces, ya ustedes tienen que tener en mente cuáles son los distintos párrafos que se incluyen en un informe del auditor independiente, que ese sería el título, que tiene que tener. Vamos a explicar, a describir un poquito más cada uno de estos párrafos. El párrafo de opinión siempre se expone primero. Si corresponde una opinión modificada o con salvedad, se agrega. O se pone opinión modificada u opinión con salvedad o con salvedades. Y allí se emite la opinión. La redacción de la opinión tiene algunas palabras y algunas frases que sí o sí deben estar. Por ejemplo, en mi opinión o en nuestra opinión, en los estudios generalmente se pone nuestra opinión, por más que sea porque firma uno en representación del estudio, pero si no, en mi opinión, los estados contables se presentan razonablemente, no puede faltar esa palabra, razonablemente, en sus aspectos más significativos, porque nosotros como auditores opinamos sobre la razonabilidad, pero de los aspectos más significativos, sobre lo más importante. Y una de las causas es que nosotros trabajamos por muestreo. Nosotros no vemos el 100%, por ejemplo, de la documentación de las registraciones. Bien, entonces, fundamento, opinión, fundamentos de la opinión. ¿Cuáles pueden ser algunos de los salvedades o problemas que nos podemos encontrar? Que después ya las vamos a ver bien, pero vamos a ir adelantando. Una opinión se puede presentar, puede ser con salvedad, por limitación en el alcance o por desacuerdo con la dirección. Vayan ya esto teniéndolo en claro. Una opinión puede ser modificada o con salvedades porque hay una limitación en el alcance del trabajo. ¿Qué quiere decir? No pude aplicar algún procedimiento de auditoría, no pude obtener evidencia. O por desacuerdo con la dirección del ente. Se encontró algún, por ejemplo, un saldo de alguno de los principales componentes de alguno de los ciclos que está a valores, valorizado con un criterio diferente, un criterio de evaluación diferente al que contemplan las normas contables profesionales. Nosotros le dijimos a nuestro cliente que debería cambiar y utilizar el criterio utilizado, establecido por las normas contables profesionales, y el cliente no cambió. Entonces, no se encuentra, y es importante, significativo, no se encuentra valuado de acuerdo con los criterios de las normas contables profesionales. Eso generó una salvedad. Ya vamos a ver cómo lo vamos a redactar a esto. Entonces, opinión modificada por limitación en el alcance o por desacuerdo con la dirección. Son distintos tipos de opinión. Luego, en fundamentos de la opinión, se explica brevemente la situación que originó la salvedad,
se describen en forma muy resumida y concreta cuáles son las normas de auditoría, qué prescriben las normas de auditoría, que dicen que se tienen en cuenta los principios de ética e independencia para llevar adelante la auditoría. Y se hace mención que las responsabilidades como auditor, en el marco del trabajo realizado, se describen en un apartado específico más adelante. La explicación detallada del trabajo que realizamos en la auditoría se incluye en el apartado responsabilidades del auditor. ¿Sí? Acá estamos no redactando el párrafo, sino diciendo cuál es su contenido. Bien, vamos a otro párrafo. A ver, antes de avanzar, ¿alguna pregunta hasta acá? Me voy explicando cómo vamos a ir redactando el informe. ¿Sí? Sí, profe. Bárbaro, Yara. Bien, vamos a otro párrafo. Empresa en funcionamiento, que va a aparecer en el informe si correspondiera. Si como auditores identificamos algún indicio, alguna duda, puede existir alguna duda o peligro de continuidad del ente. Si existe algún indicio que peligra la continuidad del ente, alguna situación, la empresa debe informar en una nota en los estados contables. Si está en la nota, nosotros entonces podemos resaltar en este párrafo de incertidumbre relacionada con empresa en funcionamiento esa situación y decimos que la descripción de la situación que afecta o es un indicio que peligra la continuidad del ente se encuentra en la nota número tal, nota número 5, nota número 10 de los estados contables. De lo que les acabo de decir de este párrafo de empresa en funcionamiento, ¿qué requisito entonces se debe presentar para que aparezca este apartado en el informe de aula auditor? A ver, ¿qué requisito o condición se debe presentar para que nosotros como auditores incluyamos este párrafo en el informe del auditor? A ver, con sus palabras, ¿qué condición, qué requisito? A ver, uno, tiene que existir qué. A ver, alguno que conteste. Un peligro de continuidad del ente. Tiene que existir algún indicio o duda sobre la continuidad del ente. ¿Hasta ahí estamos? Bien. ¿Qué dije yo que tiene que sí o sí presentarse para poder, como condición o requisito, para poder resaltar esta situación en el informe? Que Si esté plasmado, existe, ¿qué dijiste, Agustín? que esté plasmado en las notas. Muy bien. Requisito o condición para que nosotros podamos incluir el párrafo de empresa en funcionamiento, esa incertidumbre sobre la continuidad del ente, es que la empresa lo haya informado en nota. Entonces nosotros lo que hacemos es resaltar, poner énfasis en esa situación. Igual requisito se debe presentar en el párrafo que sigue, párrafo de énfasis, así se llama. Es aquí cuando se presenta alguna situación, por ejemplo, el caso de una incertidumbre por el resultado de un juicio,
alguna demanda que tenga la empresa, la incertidumbre por juicio. Entonces, la empresa lo tiene que haber primero expresado en una nota, haberlo revelado en una nota complementaria. Entonces, nosotros lo que hacemos es enfatizar en lo que dice esa nota complementaria. Y ahí podemos incluir el párrafo de énfasis. ¿De acuerdo? ¿Me expliqué? Bien. Sí, profe. Puede ser una incertidumbre por algún resultado de un juicio. Em, también hay que ver alguna situación en la que algún hecho posterior, que haya impactado significativamente, y si ese hecho posterior impactó y se relaciona con la continuidad de la empresa, va a ir en el párrafo de empresa en funcionamiento. Pero si hay algo que resaltar, porque alguna parte de la empresa ocurrió algo y no merece que impacte en la opinión, porque puede haber una opinión no modificada, limpia, una opinión favorable con un párrafo de énfasis. ¿Por qué? Porque cuando hay alguna situación como empresa en funcionamiento o párrafo de énfasis, quiere decir que no está impactada por ese hecho la opinión. Lo único que hacemos nosotros es resaltar una situación, pero sin que impacte esa situación en la opinión. ¿Hasta acá vamos bien? Miren que es importante porque ustedes tienen que aprender a redactar el informe del auditor, ¿eh? Este es uno de los temas más importantes de la segunda parte de la materia, ¿sí? Bien. Párrafo de otra información. A ver, ¿qué dijimos nosotros? Y lo explicamos en el encuentro anterior, en la facultad, en clase, sobre otra información. A ver, un ejemplo de otra información que a veces se presenta junto con los estados contables, pero no forma parte de los estados contables. A ver, un ejemplo, ustedes díganme. A ¿Pueden ser ver, indicadores, profe? indicadores. ¿Indicadores? Pueden ser indicadores, por ejemplo, que presenten indicadores relacionados con la situación patrimonial, económica, financiera. A ver, la Comisión Nacional de Valores pide una reseña informativa que también incluye indicadores o empresas que hagan un análisis de los estados contables y lo presenten junto a los estados contables, pero no forman parte de los estados contables. Bien, ¿qué otro ejemplo? Que lo pide el artículo 66 de la Ley General de Sociedades. La memoria de los ¿Qué tiene? administradores. Muy bien, la memoria. Perfecto, la memoria de los administradores. Muchas veces va junto con el juego de estados contables, pero no forma parte. Esta es otra información. Presupuestos, presupuesto financiero, presupuesto económico. Por ejemplo, eso hablan los entes sin fines de lucro que lo pueden presentar, pero si no es información complementaria, no forma parte de los estados contables. Bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros si aparece esta otra información? Por ejemplo, la memoria. Por ejemplo, la memoria. Nosotros, pregunto, ¿qué harían ustedes? ¿La tenemos que auditar? ¿La deberíamos auditar, sí o no? Solamente se lee para saber si ¿Por qué tiene... sí y por qué no? A ver, Yara. En clase habíamos dicho que esa información solamente se lee a fines de que tenga concordancia con lo expresado en los estados contables y verificar eso. No es que nosotros hacemos una opinión de eso, sino solamente lo leemos para verificar la consistencia con lo presentado.
Perfecto, Yara. Ahí Yara ya les explicó perfectísimamente. A ver, esa otra información, llámese indicadores, memoria, reseña informativa, presupuestos, no forma parte de los estados contables, pero está junto a los estados contables. Nosotros vamos a opinar sobre la razonabilidad o no de la información contenida en los estados contables. Por lógica, esa otra información no forma parte. Pero, ¿qué nos dice la norma? Para no confundir a los terceros usuarios, esa otra información debe ser leída por el auditor. La debemos leer y tenemos que llegar también a una conclusión, no opinar, pero decir si es coherente y consistente con la información contenida en los estados contables. La normativa nos dice que deberíamos identificar si hay alguna incoherencia o inconsistencia con la información contenida en los estados contables. Si la hay, tenemos que ver cuál es la que está correcta. ¿Qué es lo correcto? ¿Lo que está en esa otra información o lo que está en los estados contables? Que son lo que nosotros auditamos y debemos opinar. Si la otra información no está bien, porque no está de acuerdo con los estados contables, le decimos a los directivos del ente que la cambien. Si la cambian, no hay ningún problema. Pero si no la modifican, ahí aparece el párrafo. Nosotros debemos incluir que se ha leído esa otra información y se ha identificado una inconsistencia respecto a tal información. Fíjense lo que dice ahí. El auditor no tiene obligación de opinar sobre otra información, pero sí revisar la consistencia con la información contenida en los estados contables y actuar en consecuencia. En este apartado se explica la relación que tiene el auditor con esta otra información. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Bien. Y después el párrafo sobre otras cuestiones. Acá vamos a ejemplos. Toda situación que incluyamos en este párrafo no impacta en la opinión y se relaciona no en sí con el contenido de los estados del informe, sino que esto, ya lo vamos a ver y ahí se los voy escribiendo, se relaciona más con la responsabilidad del auditor y el informe. Entonces, fíjense que ya vamos a ver cuáles son algunas situaciones. Les digo un ejemplo ya, se los adelanto. Por ejemplo, los estados contables del ejercicio anterior fueron auditados por otro profesional. A nosotros nos contrataron para este ejercicio. Y a nosotros nos parece importante que los usuarios sepan, por la responsabilidad que estoy asumiendo, que los estados contables del ejercicio anterior yo no los audité. Eso nosotros lo incluimos. Ay, perdón, me pasé. ¿Dónde estamos? Eso nosotros lo incluimos en este párrafo, en párrafo de otras cuestiones o sobre otras cuestiones. Bueno, y después tenemos el párrafo de responsabilidades de la dirección y responsabilidades del auditor. Ustedes tienen en la guía de trabajos prácticos un modelo completo de un informe del auditor independiente, cómo se debe redactar. No lo tienen que aprender de memoria, no, pero sí tienen que saber redactar la opinión, los fundamentos de la opinión, el párrafo de empresa en funcionamiento, el párrafo de énfasis, el de otra información y de otras cuestiones. Sí o sí deben
saber redactar. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Acá les voy a cambiar porque en realidad la última revisión se hizo en diciembre 2024. Bien. Preguntas hasta aquí. ¿Se va comprendiendo? Pueden buscar el modelo y ya ir leyendo. No dejen para estudiar primero informe y las últimas unidades para esa última semana después del parcial de gestión. Porque es importante que el miércoles ya van a dar prácticos de informe y ustedes van a tener actividades que realizar y poder identificar qué situación afecta la opinión y cómo redactarlos en el informe del auditor, ¿sí? Bien, si no hay preguntas, avanzamos. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Si alguno lee, No, profe. No, profe, gracias. no hay nada. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, entonces, ahora volvemos, vamos a ir lento porque nuestra intención es que a ustedes hoy les quede claro cómo redactar el informe del auditor. ¿Cuáles eran los dos primeros párrafos? Que siempre va a ser uno primero y segundo el otro. Primero, el de la opinión. Y después, fundamentos de la opinión. Inamovibles, no se cambia el orden de esos. Y los últimos dos, responsabilidades de la dirección y responsabilidades del auditor. Y los del medio, hay un orden lógico, que es el que nosotros les estamos poniendo, pero no dice exactamente que ese sea el orden en la normativa. Entonces, en el párrafo de la opinión, incluye la identificación de los estados contables como un párrafo introductorio, que ahora lo vamos a ver. El contenido, aquí siempre se debe manifestar que los estados contables han sido auditados. ¿Hay alguna particularidad cuando hay una abstención que la vamos a volver a ver cuando demos abstención de opinión? Cuando el auditor se abstiene de opinar, es decir, no opina porque no obtiene evidencia suficiente, en vez de poner que los estados contables han sido auditados, se coloca he sido contratado para realizar la auditoría. Pero esta particularidad la vamos a ver después más adelante de nuevo. ¿Cómo se redacta la opinión? Fíjense, en nuestra opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos. Entonces, fíjense que presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos. No puede faltar estas palabras y estas frases, porque nosotros no opinamos sobre todo, sobre toda la información. Opinamos sobre los aspectos más significativos y no opinamos sobre la exactitud, opinamos sobre la razonabilidad. Hasta ahí estamos bien. Y fíjense, y otra cosa importante, nosotros opinamos, pero de conformidad con las normas contables profesionales, con el marco normativo aplicable. Porque, a ver, vamos a un ejemplo. La empresa puede evaluar sus bienes de cambio con un criterio diferente al que contemplan las normas contables profesionales. Por ejemplo, al BNR. Pero en las normas contables, ese tipo de bienes no establece ese criterio. Entonces nosotros vamos a nuestro cliente y le decimos que
los bienes de cambio deberían quedar evaluados, o sea, el costo de reposición. Y los directivos del ente nos dicen que ellos consideran que el valor utilizado para evaluar su inventario debe quedar en ese valor. No quiere decir que está mal. Y los estados contables son de propiedad de la empresa. Si los directivos quieren evaluar así, que evalúen así. Nosotros lo que debemos decidir es, como nosotros vamos a opinar si algo está de acuerdo o no con las normas contables profesionales, ahí deberíamos dar una opinión que la evaluación, los bienes de cambio no se encuentran evaluados de acuerdo con las normas contables profesionales. Eso también es importante tener en cuenta, porque nosotros opinamos de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Llámese, por ejemplo, de conformidad con las normas contables profesionales, por ejemplo, que pueden ser las NIF, que pueden ser las normas nuestras, contables profesionales nacionales. Bueno, y si el marco de presentación es de cumplimiento, nosotros vamos a opinar de que los estados contables han sido preparados. No vamos a opinar sobre la razonabilidad, pero también que han sido preparados en todos sus aspectos significativos. El que se modifica es esta parte, que acá ponemos que han sido preparados. En cambio acá, que se presentan razonablemente. Bueno, esto es importante. Nosotros en la mayoría, en los ejemplos, salvo que le digamos, siempre vamos a, en los ejemplos, en los trabajos prácticos, vamos a ejercitar cómo redactar la opinión, pero de información que fue confeccionada con un marco de presentación razonable, es decir, de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, distintos tipos de opinión del auditor. Una opinión no modificada, limpia o favorable sin salvedades. Y la opinión modificada con salvedades se puede dar por limitación al alcance de la auditoría o por desacuerdos con la dirección del ente. También la opinión puede ser adversa o una opinión con abstención. ¿De acuerdo? Adversa es cuando obtuvimos evidencia, sí obtuvimos evidencia, y esa evidencia nos dice que, por ejemplo, que la información contenida en los estados contables, algunos aspectos, no se presenta de acuerdo con las normas contables profesionales. Y tiene que ser, por supuesto, significativa y de efectos generalizados para que sea una adversa. Es decir, esa situación que se presenta tiene que impactar en más de un estado contable o debe ser tan significativo en sus aspectos cualitativos o cuantitativos y un impacto tan importante que merece una opinión adversa. Eso significa efectos generalizados. Y la abstención también tiene que ser que no haya podido obtener evidencia de algún saldo, por ejemplo, de la información contenida en los estados contables, pero no pudo obtener evidencia. Y que por su significatividad y por los efectos generalizados que tiene ese saldo, de lo cual no puedo opinar porque no pude obtener evidencias, es tan significativo y de efecto generalizado que allí podría emitir una abstención de opinar. O cuando hay la sumatoria de pequeñas incertidumbres, también puedo abstenerme de opinar. Con lo que acabo de decir, ¿qué diferencia identificaron ustedes entre la opinión adversa y la abstención? ¿Cuándo como auditores vamos a opinar adversamente y cuándo nos podemos abstener de opinar? A ver.
Profe, abstención sería cuando hacemos todas las pruebas de auditoría y no, nuestros saldos no son razonables, sería al Enzo, cierre del esa ejercicio. es adversa. Ah, Esa es adversa, pero está bien, decilo. Entonces ahí vamos focalizando. Cuando pudiste aplicar los procedimientos, obtuviste evidencia, identificamos alguna situación, sea porque evaluó un criterio diferente o una nota complementaria no está completa, o hay un error y la empresa no quiere ajustar y no quiso, por ejemplo, registrar un asiento contable, un ajuste, entonces allí se presenta, hay un error, pero obtuvimos evidencia, sí obtuvimos. Ahí podemos decir entonces que la información no se presenta de acuerdo con las normas contables profesionales, pero obtuvimos evidencia y sabemos que hay errores o sabemos que no se encuentra de acuerdo con las normas contables profesionales, ya sea con profe, criterios de exposición o evaluación. Sí, ¿y esos errores pueden ser significativos o no? no, para llegar a una adversa tiene que también estar presente la significatividad, Enzo. Muy buena tu pregunta. Significativo, porque a ver, identificamos un error de 1.000 pesos y tiene un activo de 50 millones de pesos. Un error en el activo o un error en los resultados de 1.000 pesos. No es significativo. Entonces, al ser poco significativo, no impactan la opinión. Pero si los bienes de cambio se encuentran mal valuados o se encuentran con un criterio de evaluación diferente al que deberían quedar y la diferencia entre el criterio que nosotros como auditores consideramos que debe quedar y existe una diferencia de 10 millones de pesos, ya Ahí sí sea, es significativo. ahí está, ya sea Ok. sobrevaluado o subvaluado, el efecto es tan importante y por ahí de efecto generalizado que puede ir una adversa. Ojo con el requisito de generalización de los efectos. Ahora lo vamos a explicar. En cambio, una abstención es cuando no obtuvimos evidencia. Hay incertidumbre. Si hay incertidumbre, hay abstención. Y tiene que ser importante, significativa también. Avancemos un poquito, entonces esto se va a aclarar. A ver, ahora vamos a ver. ¿Cómo sería un modelo de una opinión favorable no modificada? Fíjense, opinión. Esto debemos saber, van a tener que practicar para redactar bien. He auditado los estados contables de la empresa, que es la empresa auditada, que comprenden el estado de situación patrimonial a una fecha, los, los estados de resultado, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, correspondientes al ejercicio finalizado en dicha fecha, así como la información explicativa de los estados contables expuestas en las notas número tal a tal, que incluye un resumen de las políticas contables significativas y los anexos número tal a tal, y este sería como el párrafo introductorio. Esto es el párrafo introductorio. ¿Eh? Esto se los vamos a poner para que no los confundan. Esto como párrafo introductorio. Luego viene la opinión propiamente dicha. En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos significativos la situación patrimonial de la empresa a tal fecha, sus resultados, la evolución del patrimonio neto y flujo de efectivo correspondientes al ejercicio finalizado en esa fecha, y esto tampoco puede faltar.
de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes. Porque nosotros siempre opinamos de acuerdo con criterios establecidos. De eso se trata la auditoría. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno. ¿Qué pasa cuando hay alguna salvedad? En el título ponemos opinión con salvedades, primer párrafo del informe. He auditado los estados contables, esto es lo mismo, que comprenden el estado de situación patrimonial a una fecha, los estados de resultado, de evolución del patrimonio y flujo de efectivo correspondiente al ejercicio finalizado en esa fecha. Es decir, seguimos, párrafo introductorio igual. Ese párrafo introductorio es el mismo cuando la opinión es no modificada o cuando es modificada con salvedad. Lo que cambia es el párrafo propiamente dicho de la opinión. Fíjense, en mi opinión, excepto por, y acá está, excepto por. Y ahí se explica en forma muy breve y clara la situación que originó la salvedad. Por ejemplo, por una limitación en el alcance. O por desacuerdos con la dirección, ya sea por criterios de evaluación o de exposición. ¿Me explico? ¿Estoy explicando bien? Sí, profe. Cuando la empresa o el ente, porque puede ser un ente sin fin de lucro, cuando la organización auditada, el auditor que está auditando, auditó ese ente, identificó, tomó conocimiento de una situación y decidió que impactaba la opinión. Entonces se da, en mi opinión, excepto por, se explica la situación, el resto sigue igual. El resto se presenta razonablemente en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial, económica, financiera. Pero en la opinión tiene que quedar plasmado en forma muy breve la situación que originó que la opinión sea modificada. ¿Sí? Puede ser o por limitación en el alcance, es decir, que no pude obtener evidencia, pero los efectos no eran generalizados. O obtuve evidencia que está incorrectamente evaluado los bienes de cambio o incorrectamente evaluado los pasivos, pero no tiene efecto generalizado. Entonces nos quedamos en salvedad. No, no va a ser ni adversa ni abstención, porque se tienen que dar dos requisitos para que sea una opinión adversa o abstención. ¿Cuáles eran? La significatividad y efectos generalizados. Siempre tiene que ser significativo, pero si no hay efecto generalizado, nos quedamos en una opinión con una salvedad, por el problema que fuera. Vamos a ver ahora, fíjense, fundamentos de la opinión. Es un apartado que va al siguiente de la opinión. Aquí se explica cuál fue la situación que originó una opinión favorable, no modificada o una salvedad. Aquí dice que la auditoría se llevó a cabo de conformidad con las normas de auditoría, pero no se explica en qué consisten, eso se explica más abajo. Se hace referencia a la responsabilidad del auditor. Fíjense que no se incluye este párrafo si hay abstención de opinión, no se incluye las responsabilidades del auditor. Se declara
la independencia del auditor y que se cumple con las declaraciones de ética. Y después una manifestación que considera que las evidencias fueron válidas y suficientes y que proporcionan una base suficiente y adecuada para la opinión, por ejemplo, con salvedades u opinión adversa. Acá un poco está no cómo queda redactado, sino el contenido del párrafo de fundamentos de la opinión, cuya redacción puede ser esta. Por ejemplo, he llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la RT 37 de la FAPSE. Punto. Mis responsabilidades de acuerdo con esas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor, en relación con la auditoría de los estados contables de mi informe. Soy independiente de la empresa y he cumplido las demás responsabilidades de ética, de conformidad con los requerimientos del Código de Ética del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y de la RT 37 de la FAPSE. Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión. Entonces, esta sería la redacción como modelo del párrafo Fundamentos de la opinión. ¿De acuerdo? Bien. Y así ustedes van a ir teniendo distintos modelos. Este sería un modelo de fundamentos de la opinión favorable o no modificada. ¿Ven, no? Favorable o no modificada. En cambio, acá van a tener un modelo, este es su material, ¿no? De una opinión favorable con salvedades o modificada. Entonces, aquí van a tener que, toda esta parte va a ser igual, toda esta parte va a ser igual, pero empezamos diciendo cuál fue la situación que originó una opinión con salvedades, la salvedad esa. Es decir, que todo se presenta bien, excepto por esta y esta situación. ¿Dónde se explica? En fundamentos de la opinión. Se explica en forma breve y clara la situación que originó la salvedad, ya sea por limitación en el alcance o por desacuerdos con la dirección del ente que nos encontramos auditando. ¿De acuerdo? Ese desacuerdo con la dirección puede ser por discrepancia en los criterios de evaluación o exposición, ¿eh? Puede ser una norma, por ejemplo, una nota explicativa de alguna situación que debería estar y no está. Ahí estamos con un problema de exposición, porque debería haber una nota que no está. ¿Estamos? Bien. Empresa en funcionamiento. Y acá vamos a ver cuál es la tarea del auditor que habíamos dicho, que aplica procedimientos de valoración del riesgo. ¿Cuáles eran los procedimientos de valoración del riesgo? Inspección, ¿se acuerdan? Inspección y observación, indagaciones con la dirección del ente, un procedimiento analítico pero preliminar que lo utilizamos para poder identificar algunas situaciones o indicios, en este caso de empresa en funcionamiento. Y el auditor debe determinar si la dirección ha realizado una valoración sobre la capacidad del ente para continuar como empresa en funcionamiento. Hay distintas situaciones que se pueden presentar, ¿sí? Puede ser que la empresa haya realizado la valoración completa, puede ser que no lo haya realizado o puede ser que la haya realizado pero en forma incompleta. Ahí el auditor deberá decidir en cada situación qué debe hacer. Si no la hizo, le pide que la haga y si no la hace, la va a tener que hacer él. Recordemos eso porque es muy importante.
esto relacionado con la empresa en funcionamiento. Y acá son las diferentes situaciones que se pueden presentar de la valoración que hace de la capacidad del ente la empresa para continuar como empresa en marcha. ¿Qué pasa si los directivos la hacen y qué pasa si no la hacen? Lo acabo de explicar. Bien. Y después, ¿cómo impactaría en la opinión en el caso que existiera una incertidumbre sobre la continuidad y en el caso que no? Entonces, como esto me parece muy importante y ya estamos en tiempo de terminar porque ustedes empiezan la clase en unos minutos de la otra materia, entonces vamos a hacer una cosa. Ustedes sigan para el miércoles leyendo el material o de lo que dimos, vayan registrando las dudas y vamos a hacer, ustedes ya lo tienen a esto en en el aula virtual, vamos a retomar en donde quedamos acá y vamos a continuar con los otros párrafos y con las distintas responsabilidades que tiene el auditor y vamos a resolver algunas situaciones como para que también poder realizar una práctica, acá también en la clase de teoría, qué tipo de opinión emitirían en el caso que se presentara una situación u otra situación. Lo importante es que ustedes ya, para la clase práctica del miércoles, ustedes ya saben cuáles son los párrafos, qué situaciones se deberían presentar para incluir o no al párrafo y en qué orden deben presentarse. Repasen esto que dimos para la clase práctica del miércoles y vamos a continuar y terminar la unidad de informe en la clase del miércoles, después de las prácticas. ¿Alguna preguntita? ¿Algo que ustedes quieran preguntarme? Por ahora no, profe. Por Por ahora ahora no. no, profe, sí. Fue todo mucha información en unos minutos, pero tenemos toda esta semana, la otra y la otra semana para practicar. Ya es dentro de la práctica. Si bien hay otros encargos profesionales que tienen sus particularidades, por favor, vayamos repasando, vayamos comprendiendo bien cómo debemos confeccionar el informe del auditor. Quiero dejar de compartir, ahí está. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, las preguntas, estamos todos los profesores dispuestos y esta noche van a tener cargadas las notas. ¿Sí? Ya están las actas confeccionadas, ya pude confeccionarlas y ya estoy también hablando con el otro profesor, así que ya están supervisadas las notas, cosa que esta noche podamos, ustedes ya en el SIUL aparezcan las notas del examen. Los exámenes se van a mostrar, los parciales, los vamos a mostrar cada grupo de trabajo práctico acuerde con su profesor. Yo creo que lo ideal va a ser mostrarlos la semana que viene. Un día pongan y vamos a la facultad y mostramos los exámenes. Sobre todo para que ustedes vean si tuvieron algún errorcito o no llegaron la calificación para promocionar o cualquiera que quiera ver su parcial, lo vamos a mostrar la semana que viene. Acuerden con su profesor de práctico, ¿de acuerdo? Yo si no voy a tener yo los parciales y voy a estar en la facultad para mostrárselos. Bueno, profe, gracias. Dale, profe, gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Profe, hasta Chau, chau. luego.